Solo una parte explicó. Ok. Bien, de todas las demás clasificaciones y categorías de renta, estamos bien, comprendimos la teoría. Me informan por favor si pueden visualizar la pantalla. Sí, licenciado. Chile. Ok, ¿dudas con relación a las otras tres categorías de renta? ¿Estamos claros acá con las otras tres categorías antes de continuar? Sí, licenciado. Solo que había dicho que iba a subir ese documento a la plataforma, pero ¿No se a los mí han no me subido? aparecía. ¿No les aparece? Bueno, a mí no me aparecía. Ah, va, voy a ver porque mi equipo es el que me ayuda a subir los documentos, entonces vamos a ver qué está pasando ahí, oye. Eh, voy a ver ver que me confirmen que se los hayan subido. Si no, pues voy a ver si se los tengo para mañana, si los subo yo. Ok. Bien, habíamos iniciado con las clasificaciones de rentas, ¿sí? Las rentas de actividades lucrativas, las rentas de trabajo, rentas de capital y rentas de fuentes extranjeras. Rentas de actividades lucrativas, retomando un poco en donde nos quedamos, se dividían en dos regímenes, régimen de actividades lucrativas y régimen opcional simplificado, ¿sí? Las tasas impositivas del primer régimen, el 25%, que este régimen se paga de forma trimestral, o sea que 4 veces en el año vamos a hacer el pago de impuesto sobre la renta, sobre nuestra renta bruta. Y el régimen opcional simplificado teníamos dos tasas, una tasa impositiva del 5 y el 7%, y el pago de este impuesto es mensual, y también es sobre la renta bruta de nuestros ingresos. Las rentas de trabajo habíamos establecido que son todas las que se obtienen por la prestación de servicios personales en relación de dependencia o por cuenta propia, ¿sí? Por lo general es el 5%, pero la ley realmente establece una tabla, al igual que en el régimen opcional simplificado, donde vamos de 0,1 centavos a 300,000 quetzales y de 300,000 quetzales con un centavo en adelante, donde también establece el 7% sobre el excedente, pero no son muchos los casos que se dan de ese tipo, pero de todas maneras vamos a verlo de las dos formas, cuando hay excedente y cuando no hay excedente. Entonces acá, si gustan, le pueden agregar y 7% también. Ok. En las rentas de capital son todas las que se obtienen por la posesión o cesión de bienes o derechos, ya sea que nosotros nos dediquemos a que nuestra actividad económica sea el arrendamiento de inmuebles, alquiler de casas, alquiler de locales, alquiler de cualquier tipo de inmueble o de equipo. Y acá las ganancias de capital son todas aquellas que realizamos por la venta de algún bien y que esa venta no sea del giro principal o la actividad económica principal del negocio, y su tasa impositiva es del 10%. Las rentas de fuentes extranjeras, ok. Las rentas de fuentes extranjeras definimos de que son las que se obtienen por actividades realizadas o bienes o derechos situados fuera del territorio nacional. Les ponía el ejemplo acá: si trabajamos para una empresa extranjera y recibimos el pago en dólares. Acá el funcionamiento es que si nosotros trabajamos para una empresa internacional y recibimos nuestro pago en dólares, el pago tiene que entrar a una cuenta guatemalteca. Si no entra a una cuenta guatemalteca, entonces esa renta extranjera no estaría afecta al pago del impuesto sobre la renta. ¿Me explico? Porque entonces nosotros tendríamos que tener una cuenta en el extranjero o del país de donde es la empresa extranjera para que nos paguen ahí nuestro salario, o de esa manera estaríamos viviendo en el país de origen de esa empresa. Pero se da mucho el caso de que hay personas que son representantes de empresas extranjeras que están viviendo acá en Guatemala, aunque las empresas extranjeras no tengan una sucursal como tal o una agencia como tal acá establecida en el país, pero que hacen funciones en representación de esas empresas. Entonces, esas empresas hacen el pago a esas personas
ya sea en la moneda de su giro normal, que puede ser dólares, puede ser euros, dependiendo de dónde esté situada la empresa. Pero ese pago entra a cuentas guatemaltecas. Por ejemplo, si yo tengo mi cuenta en el Banco Industrial y ahí me realizan el pago, entonces ese pago sí va a estar afecto a las rentas de fuente extranjera. Entonces ahí las rentas de fuente extranjera están afectas al 10% del pago de impuestos sobre la renta. Pero en los casos prácticos, los principales nos vamos a enfocar en las primeras 3 categorías de renta, que son las rentas de actividades lucrativas, las rentas de trabajo y las rentas de capital. Entonces, lo que sí es que los voy a molestar es que ya sea que lo vayan haciendo a mano junto conmigo o si tienen un dispositivo que lo vayan haciendo en su Excel. Si lo van a hacer a mano, que tengan su calculadora y vayan haciendo todas las anotaciones necesarias. Bueno, el primer caso práctico que vamos a ver es sobre el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, que es el régimen general del 25%. ¿Sí? Acá el enunciado nos dice, la compañía Ticket One está registrada bajo el régimen de utilidades de actividades lucrativas. En el transcurso del año 2022, efectuó el abono del impuesto sobre la renta correspondiente a los 3 primeros trimestres, acumulando un total de 107.800 quetzales. Con base en esta información, se le solicita calcular el pago del último trimestre del impuesto sobre la renta en la declaración anual, considerando las siguientes cifras del presente año. Ingresos brutos anuales, 1.785.000 quetzales. Rentas exentas anuales, 35.000 quetzales. Gastos deducibles anuales, 945.000 quetzales. Y gastos no deducibles anuales de 10.103 quetzales. Entonces, con esta información, nosotros lo que nos pide el enunciado es determinar el pago del último trimestre que tenemos que hacer en el periodo de enero a marzo del año 2023. ¿Sí? Porque estamos, digamos que estamos trabajando lo correspondiente al año 2022. Entonces, si se dan cuenta, acá el enunciado nos dice que la empresa ya efectuó los 3 pagos de los primeros 3 trimestres del año y nos da el acumulado o la sumatoria de esos 3 trimestres, de cuánto fue el pago a que ascendió esos 3 trimestres, que fueron de 107.800 en concepto de pago de impuestos sobre la renta. Y nos da la información anual de la empresa, o sea, las transacciones anuales de la empresa, para que nosotros determinemos el pago del último trimestre. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero nosotros tenemos que establecer o identificar cuál es nuestra renta bruta. Acá el enunciado pues ya me lo da explícitamente indicándome de que mi renta bruta serían mis ingresos brutos anuales, que son de 1.785.000. Entonces mi renta bruta van a ser 1.785.000 quetzales. Mi renta bruta van a ser 1.785.000 quetzales. Entonces, ¿se recuerdan del esquema que habíamos hecho relacionado a cómo funcionaba el impuesto sobre la renta? ¿Este esquema? ¿Sí? Este esquema es el que básicamente vamos a desarrollar acá. Entonces, después de haber identificado nuestros ingresos obtenidos durante el año o nuestra renta bruta, procede restarle nuestros gastos deducibles o las deducciones permitidas que la ley establece. Acá, en el enunciado, se les podría presentar los gastos. Por ejemplo, la empresa se llama Ticket One, ¿ok? El enunciado les tendría que dar el contexto de cuál es la actividad económica principal de la empresa, si no se los da así explícitamente, ¿verdad? Le podría decir que la empresa durante el año incurrió en los siguientes gastos: pagos de sueldos, pagos de prestaciones laborales, pagos de alquiler de local, pagos de combustible para los vehículos de transporte de las gerencias, etc. Entonces ahí nosotros iríamos identificando cuáles son los gastos deducibles y cuáles serían los gastos no deducibles. ¿Se recuerdan? Que los gastos no deducibles son todos aquellos gastos que no son útiles, que no son necesarios y que no son pertinentes, y sobre todo que no ayudan a generar la renta de la actividad económica principal de la empresa. ¿Sí?
Y los gastos deducibles son los que sí son necesarios, son útiles y son pertinentes para generar la renta afecta al pago del impuesto, o sea que son los ingresos de la actividad económica principal del negocio. Acá ya me lo está dando explícitamente, pero como les decía, en el enunciado les puede escribir una serie de gastos y ustedes tendrían que clasificar cuáles son gastos deducibles y cuáles son gastos no deducibles. Igual el enunciado les tendría que dar el contexto de cuál es la actividad económica principal de la empresa. En este caso ya me lo da explícitamente, entonces mis gastos deducibles o mis deducciones permitidas ascienden a un valor de 945,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, tengo mi renta bruta, que son los ingresos obtenidos durante el año, y tengo mis gastos deducibles. Entonces, el resultado de esa resta me va a dar como resultado mi renta imponible. ¿Sí? Siguiendo el esquema que habíamos desarrollado anteriormente en clase. Entonces, yo al hacer la operación de que a mi renta bruta le resto los gastos deducibles, me va a dar una renta imponible de 840,000 quetzales. Si van teniendo dudas, por favor, activen su micrófono en el chat o levanten la manita que aparece en la plataforma y hagan todas las preguntas que consideren necesarias porque es importante esta parte práctica. Bien, entonces una vez restados mis gastos deducibles o mis deducciones permitidas a mi renta bruta, obtengo como resultado mi renta imponible. Pero el enunciado me da información adicional. Me da las rentas exentas anuales, ¿sí? Y me da gastos no deducibles anuales. Cosa que eso afecta mi renta imponible para la determinación del pago del impuesto sobre la renta. ¿Y de qué manera lo afecta? Primeramente, las rentas exentas me dice la ley que yo las debo de restar. ¿Por qué? Porque son rentas que no están afectas al pago del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, me ayudan a disminuir mi renta imponible para la determinación del impuesto. ¿Sí? Entonces, obtengo mis rentas exentas. Como que habíamos dicho que entraba dentro de la categoría de rentas exentas, aparte de las donaciones. Las regalías. Las regalías entrarían dentro de otra categoría de capital, ¿correcto? Serían las iglesias, los colegios. Las instituciones que no están afectas al pago de impuestos. Pero como acá estamos hablando de una empresa privada que tiene rentas exentas, ¿sí? Significa que o posiblemente recibió fondos del gobierno o una institución sin fines de lucro le dio dinero o le donó equipo, ¿sí? Para desarrollar determinado proyecto, ¿sí? Entonces, cuando una institución que no está afecta al pago de impuestos le da dinero a una empresa privada para desarrollar algún proyecto, ese ingreso se llama rentas exentas. Entonces, ¿de cuánto es el valor de mis rentas exentas? De 35,000 quetzales. Ok. ¿Qué otros gastos tengo? Tengo los gastos no deducibles, ¿sí? Que los gastos no deducibles, al no ser gastos que yo los pueda deducir, como su nombre lo indica, de la determinación del pago del impuesto, entonces lo que hace es que aumenta mi renta imponible. Entonces los gastos no deducibles, me dice la ley que yo los tengo que sumar. ¿Por qué los sumo? Porque los gastos no deducibles no me ayudan a disminuir la renta imponible para la determinación del pago del impuesto. Por lo tanto, al sumarlos, yo los estoy incluyendo como parte de mi renta imponible para poder determinar el impuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es de mis gastos no deducibles? Son 10,000 quetzales, 10,103 quetzales. Entonces, acá ya tendría mis rentas exentas y tengo mis gastos no deducibles incluidos.
Adicionalmente, como acá estamos trabajando, digamos, la determinación o la declaración anual del impuesto sobre la renta, el enunciado me indica que la empresa ya realizó el pago de los 3 trimestres anteriores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a mi proyección anual, porque estos son datos proyectados al año, a mi proyección anual yo le voy a restar los pagos que ya realicé de impuesto sobre la renta. Pagos de ISR trimestral realizados. ¿Y a cuánto ascienden esos pagos? Ascienden a 107,800 quetzales. ¿Sí? Licenciado, Sí, Antonio. Dígame. una consulta. ¿Esos datos los está sacando del anunciado? Del enunciado, correcto. Ah, muy bien, gracias. Vuelvo a repetir el procedimiento si alguno se me perdió en la identificación de los datos. Leemos el enunciado de nuevo. Dice, la compañía Ticket One está registrada bajo el régimen de utilidades de actividades lucrativas, ¿sí? Que este es el régimen del 25%. En el transcurso del año 2022, efectuó el abono del pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los 3 primeros trimestres, acumulando un total de 107,800 quetzales. Acá yo ya tengo el primer dato, que es el pago del ISR trimestral que ya se realizaron. Luego me pide, con base en esta información, se le solicita calcular el pago del último trimestre del impuesto sobre la renta en la declaración anual, considerando las siguientes cifras del presente año. Entonces acá el enunciado ya me da los ingresos brutos. Me da los ingresos brutos anuales de 1,785,000. Me da las rentas exentas anuales de 35,000 quetzales. Me da los gastos deducibles anuales por 945,000 quetzales. Y los gastos no deducibles anuales de 10,103 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros de dónde salieron los datos? Sí, está claro. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si a mí los datos me los dan de manera mensual y me están diciendo que yo tengo que calcular el pago del último trimestre en la declaración anual? ¿Qué harían Tendría ustedes? que sumar todos los meses para tener el cálculo de los 9 Ok. meses sería. Perfecto. Si me dan la cantidad mensual, lo que hago es que lo multiplico por 12, ¿sí? Para proyectarlo al año. A no ser que me den los datos de cada mes. Por ejemplo, los gastos deducibles de cada mes o de cada trimestre son tantos. Entonces, ahí solo sumo los trimestres, ¿sí? Pero acá ya me están dando los datos anuales. Si no me dan los datos anuales y por ejemplo me dicen los ingresos brutos mensuales o promedio mensuales de la empresa fueron de 100,000 quetzales, entonces esos 100,000 quetzales yo los multiplico por 12. Las rentas exentas anuales durante mensuales fueron de 10,000 quetzales, yo lo multiplico por 12. Mis gastos deducibles anuales fueron de 10,000 quetzales mensuales, yo lo multiplico por 12. ¿Me explico? Para llegar a la cantidad anual y así poder determinar el pago del último trimestre. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa instrucción? Sí, Ok. Entonces, tengo mi renta bruta. A mi renta bruta yo le realicé la disminución de mis gastos deducibles o de mis deducciones permitidas y me dio como resultado una renta imponible de 840,000 quetzales. ¿Sí? En la teoría, la renta imponible es aquel valor al que nosotros le aplicamos el porcentaje del impuesto sobre la renta o su tasa impositiva del régimen. Pero acá tenemos otros datos que afectan la determinación del impuesto sobre la renta, como las rentas exentas, que no están afectas al pago del impuesto, por lo tanto las puedo deducir de mi renta imponible, o sea, se las resto. Tengo mis gastos no deducibles, que esos yo no los puedo deducir, por lo tanto se los tengo que sumar. Y tengo ya los pagos de los 3 trimestres anteriores que ya se realizaron, y como ya se realizaron, los puedo reducir de mi renta imponible anual, porque esa renta imponible ya tendría incluido
esos 3 pagos. Entonces se los resto para que no me afecten la determinación del pago de mi impuesto. ¿Sí? Entonces, al tener ya todos los datos bien identificados, entonces yo determino una nueva renta imponible. ¿Sí? ¿Y cómo la determino? Realizándole la operación que le corresponda a la renta imponible. Por ejemplo, a la renta imponible de 840,000, yo le voy a restar los 35,000 de mis rentas exentas, le voy a sumar 10,103 de mis gastos no deducibles y le voy a restar 107,800 que corresponde a los pagos de los trimestres anteriores de impuestos sobre. Y me da un valor de 707,303 quetzales. Entonces, una vez determinada mi nueva renta imponible, acá yo ya puedo aplicarle la tasa impositiva que le corresponde según el régimen, que es el de actividades lucrativas. ¿Cuál es la tasa impositiva de este régimen? El 25%. Correcto, es del 25%. Entonces, yo le aplico a los 707,303, lo multiplico por el 25% y me da un valor de 176,825,76. Este sería mi ISR a pagar. ¿Sí? Este sería mi impuesto sobre la renta a pagar. Ok, hagamos un breve análisis de lo que acabamos de realizar. En materia del impuesto como tal. Por ejemplo, ¿sí? Yo ya había pagado 107,800 de impuestos sobre la renta, que eso corresponde sumado a los 3 trimestres anteriores. Entonces, si yo divido los 107,800, los divido en los 3 trimestres anteriores, significa que por trimestre yo pagué un promedio de 35,900 quetzales de ISR, ¿sí? De cada trimestre anterior. ¿Sí, Luis? Una duda, ¿eso lo del pago trimestral lo puede hacer o lo hizo junto? O sea, ¿se puede hacer el pago junto o lo tuvo que haber hecho separado? No, se tuvo que haber hecho separado. Por ejemplo, el trimestre. Solo la suma fue la que nos dieron. Correcto. Ah. Pero, por ejemplo, los trimestres son de enero a marzo, ¿sí? Abril, mayo, junio, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre, ¿sí? Entonces, los 107,800 nos dice acá que efectuó el abono del impuesto sobre la renta correspondiente a los 3 primeros trimestres, acumulando un total de 107,800. Cuando nos habla de acumulando un total, significa que ya sumó los 3 trimestres, ¿sí? Entonces, los pagos trimestrales se hacen por separado. Por ejemplo, de enero a marzo es un primer trimestre, entonces yo tengo los primeros 10 días hábiles del mes de abril para poder pagar el impuesto sobre la renta de ese trimestre. Del segundo trimestre yo tengo los primeros 10 días hábiles siguientes para poder pagar el impuesto del segundo trimestre y así sucesivamente. Únicamente acá en la determinación del último trimestre yo tengo de enero a marzo para poder hacer mi declaración jurada anual y ahí en esa declaración jurada anual pagar el último trimestre, ¿sí? Pero en la declaración jurada anual ponemos datos anuales, ¿sí? Pero ahí conforme vamos llenando el formulario nos pide cuánto fue lo que nosotros ya hemos pagado de los otros trimestres anteriores y ahí hace la deducción esta para poder determinar mi nueva renta imponible y determinar cuánto tengo que pagar del último trimestre, ¿sí? Otra consulta, ¿se puede pagar o abonar más? Como para decir ya al siguiente pago trimestral pago menos,
No, únicamente por un error de la estimación del impuesto se puede pagar de más. Pero eso no significa que la SAT se lo vaya a devolver. Puede que le quede un saldo a favor, ¿sí? Ajá. Pero no es recomendable. Porque lo que hace eso es que le complica los controles en materia de impuestos a la empresa. Porque hay que estar jalando un saldo que tengo a favor o que no tengo a favor, ¿sí? Entonces, lo ideal es hacer muy bien nuestras cuentas, llevar un control de nuestros ingresos, de nuestros gastos y llenar de manera adecuada el formulario con los datos de manera adecuada para que no tengamos que pagar de más o pagar de menos, ¿sí? Está bien. Gracias, licenciado. Ok, entonces haciendo el análisis en promedio, si yo divido los 107,800 en los 3 trimestres anteriores, en promedio la empresa estuvo pagando 35,900 quetzales cada trimestre, ¿sí? En los primeros 3 trimestres. Y en el último trimestre va a pagar 176,825 quetzales. Ok, ¿a qué se pudo haber dado la situación de que la empresa en el último trimestre tuvo que haber pagado una cantidad mucho mayor de lo que ya venía pagando trimestres anteriores? Ok, principalmente cuando aumenta el pago del impuesto sobre la renta se da porque la empresa en ese periodo de tiempo tuvo más ingresos que en los últimos 3 trimestres juntos. ¿Me explico? Entonces, por esa razón es que aumenta o se eleva el pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, tengo una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo que ya pagué en los trimestres pasados, lo divido en 12 y solo le sumo eso a la renta imponible? Me daría lo mismo también, ¿verdad? Sí, pero lo ideal es que mejor lo haga por sus trimestres. Si ya tiene el dato trimestral, mejor no lo haga mensual. Ok. Porque es increíble, pero es cierto, los datos tienden a variar, a veces por centavos, pero a veces los centavos nos causan mucha dificultad al momento de determinar el impuesto. Ya. Sí, porque tienen que ser montos exactos, ¿verdad? No podría Correcto. variar 1 o 2 centavos. Por ejemplo, Ahí ya cuando estamos alterando el dato. Correcto. Por ejemplo, cuando nosotros llenamos el formulario redondea los datos. El formulario no acepta los centavos. ¿Sí? Tal vez en el momento que lo estamos ingresando sí, pero cuando lo generamos redondea los datos. Entonces ahí nos puede variar. ¿Sí? Ok, gracias, Lee. Para servirles. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Consulta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, Héctor. Disculpe, con el ejemplo ahorita, es que todavía no me queda algo claro, que acabé de realizar, se tenía que calcular el último El último pago, trimestre. el último trimestre. Cuando el dato que acaba de dar de los 176,825, ese es el dato de los Último 4. trimestre. No, ese es el No, dato del último trimestre. ya como había dicho que los primeros era de un cálculo menos a pagar, que casi fueron 107,800 en los 3, ¿verdad? Correcto. Era lo que les explicaba. Si hacemos un análisis de los pagos que ya se realizaron en promedio, ¿sí? De los 3 trimestres, la empresa venía pagando, digamos, por trimestre aproximadamente 35,900 quetzales. ¿Sí? Y cuando nosotros hicimos la determinación del último trimestre, resultó que la empresa va a pagar 176,000 quetzales. Ok. Entonces, la única forma que las empresas pagan demasiado impuesto es porque tienen muchos ingresos. Entonces, en el último trimestre del año, pudo que la empresa tuvo ventas mayores que en los últimos 3 trimestres. Y por esa razón es que se eleva el pago del impuesto sobre la renta. Adicionalmente que tenemos gastos no deducibles. ¿Sí? Eso también eleva la renta imponible para la determinación del pago del impuesto sobre la renta. Gracias, Lee. ¿Sí? ¿Les queda más claro ahí?
Si siguen teniendo dudas, por favor, este es el momento de hacer todas las preguntas que consideren necesarias. ¿Dudas, jóvenes? Lick, perdone, ¿de dónde sacó esos 10,103? Ok, el enunciado me da el dato. Acá, en la última parte, nos dice que los gastos no deducibles anuales ascienden a 10,103 quetzales. Gracias. Una consulta, licenciado. Claro. Bueno, yo sé que este ejemplo es por el 25%, pero si fueran los mismos datos, pero esa empresa estuviera inscrita por el 7%, ¿pagaría más impuesto o cómo sería la cuestión? Pagaría menos impuesto, porque ya vamos a ver un caso del opcional simplificado para que no se me adelanten al tema. Aquí en el opcional simplificado le tengo los dos casos. Rick, disculpe, sigo teniendo una pequeña duda en el tema de lo ya pagado en el ISR de los 3 trimestres, porque acá ese es el total de los 12 meses, entiendo. ¿Este? Ese 107,800 No. es el total de los 12 meses. No, este es el total de los primeros 3 trimestres. Este está de enero a septiembre. De enero a septiembre, ok. Pero, ¿por qué no le sumamos esos 35,000? O sea, les restamos los de que ya pagamos, pero no le estamos sumando los 3 últimos. Porque en la declaración jurada anual únicamente se paga lo del último trimestre, porque lo demás ya lo declaró, ya lo pagó. Ok. Eso ya no lo tomaría en cuenta en ningún caso. Ya no se toma en cuenta porque esto ya está pagado. Únicamente lo restamos para efectos de la determinación del último trimestre. Ok, gracias, Lick. ¿Sí? Entonces, con esto no se me dan bolas. Los pagos que ya se hicieron únicamente se le restan, ¿sí? Porque cuando llenamos el formulario de este régimen, nos pide el dato de los trimestres que ya pagamos, a cuánto asciende el valor de impuesto sobre la renta que ya hemos pagado. Y el mismo formulario le resta ese dato a la renta imponible para determinar el último trimestre, ¿sí? Porque lo demás ya lo pagamos, eso ya no lo tenemos que pagar otra vez, ¿sí? Si no estaríamos en doble tributación. Entonces, por esa razón es que se restan los pagos que ya se realizaron. Otra cosa es que la empresa no los haya pagado, ¿sí? Que tal vez los haya determinado, pero que no haya pagado el formulario. Entonces ahí, en vez de restarlos, lo va a determinar. Tendríamos que hacer la declaración de ese trimestre y pagar multas y los intereses y los accesorios que determine la superintendencia, ¿sí? Pero los trimestres se declaran individualmente. En la declaración anual únicamente va el pago del último trimestre, que es de octubre a diciembre. ¿Dudas? Sí, Lex, como que me enredé. Disculpe. Dígame. Usted decía, la renta bruta es de 1,785,000. Correcto. El gasto deducible de 945. Eso se le resta lo de arriba. Correcto. La renta imponible es 840,000 40,000 quetzales. Sí. También se le resta a la renta bruta. No, esta renta imponible, si no tuviéramos rentas exentas, si no tuviéramos gastos deducibles, únicamente le restáramos los pagos trimestrales que ya se realizaron. ¿Sí? Acá, una vez determinada la renta imponible, ya no tocamos esto. Ya. ¿Sí? Porque esto salió del resultado de la operación de la resta de la renta bruta menos sus gastos deducibles, ¿sí? Sí, ya entendí. Ahora digamos que
Los 845,000 ahora es su renta bruta. Los 840,000, digamos que se podría decir que se convierten en la renta bruta, pero lo correcto es que es nuestra renta imponible, base, es nuestra base para determinar el impuesto. Por ejemplo, si no existieran las rentas exentas, si no tuviéramos gastos no deducibles, únicamente le restamos los pagos que ya realizamos y le aplicamos el porcentaje del impuesto, ¿sí? Por ejemplo, esta parte no se agregaría, ¿sí? Las rentas y gastos deducibles. Correcto. Entonces, las rentas exentas les decía que ayudan a disminuir la base de cálculo para la determinación del impuesto. Los gastos no deducibles aumentan la base para la determinación del pago del impuesto. Y los pagos ya realizados de impuestos sobre la renta disminuyen la base para la determinación del último trimestre del pago del impuesto sobre la renta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Sí, Erwin? Bueno, ahorita con lo que estaba diciendo el compañero de los 35,000 y los 10,000 quetzales, me dio un poco de duda. ¿Esos 35,000 y esos 10,000 quetzales surgieron en el último trimestre o era acumulado de todo el año? Es el acumulado de todo el año. Todo el año. Ah, ya. Correcto. Acá hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, a que estuviéramos calculando lo del primer trimestre o lo del segundo trimestre, que ahí sí tendríamos que tomar los datos únicamente de esos 3 meses, ¿sí? Pero acá nos está pidiendo que calculemos el pago del último trimestre en la declaración anual. Entonces, cuando nos da este dato de la declaración anual, entonces todos los datos que nosotros estemos trabajando los tenemos que tomar proyectados en el año. Entonces, por ejemplo, la renta bruta corresponde de enero a diciembre. Los gastos no deducibles están de enero a diciembre. ¿Sí? Las rentas exentas están de enero a diciembre. Los gastos no deducibles están de enero a diciembre. ¿Sí? Pero al restarle el pago que ya se realizó, entonces ahí quitamos el efecto de los otros 3 trimestres anteriores para determinar el último trimestre. Porque el formulario de la declaración jurada anual lo pide de esa manera, pide los datos de todo el año, ¿sí? Entonces tenemos que tomar los ingresos de todo el año, mis gastos deducibles de todo el año, ¿sí? Incluyendo los del último trimestre que se va a calcular. Y al restarle el pago que ya realizamos, entonces nos da la determinación del último trimestre. ¿Sí, Valeria? Licenciado, una pregunta. De el resultado de la renta imponible de los 840,000, se le restan los 35,000, luego se le suman los 10,000 y 103, y luego se le restan los 107 para que salgan 707,303, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, gracias. Correcto. Por eso les coloqué acá los signos para que se guíen de qué operación se dio. Acá resta, resta, suma, resta y multiplicación. ¿Sí alguien más había levantado la mano? ¿Dudas? Lick, si nos pudiera dar otro ejemplo, le agradecemos mucho de este mismo. Ok. Tomemos otros datos. Si logran ver la pantalla. Sí la vemos, Lick.
Tengo un ejemplo, pero es mucho más detallado. Yo creo que se los voy a mostrar. Espero que no se me... Este está más completo, ¿sí? Por ejemplo, acá ya nos da la renta bruta. Ok. Cuando nosotros hablamos de las deducciones permitidas, dentro de las deducciones permitidas entraban las donaciones. Y las donaciones, por ejemplo, en este caso que tenemos donaciones, nos dice que no pueden exceder del 5% sobre la renta bruta, ¿sí? Entonces, al hacer la determinación o el cálculo para ver a cuánto asciende el 5% de la renta bruta, entonces nos damos cuenta que el tope de las donaciones aceptadas son 21,000 quetzales, ¿sí? Entonces, y los donativos son de 38,000. Entonces acá nos dice que sí excedió el 5%. Eso es para determinación de los gastos no deducibles. Nos dio una diferencia de 16,500. Entonces, esto es lo único que nosotros podemos deducir en concepto de donación. Ok. Entonces, para el cálculo de la renta imponible, para la determinación del impuesto sobre la renta, nosotros tenemos nuestra ganancia antes del impuesto y reserva, que va a ser nuestra renta bruta. Acá nosotros le vamos a sumar nuestros gastos no deducibles, que en este caso los gastos no deducibles pueden ser el ISR pagado por concepto de ganancias de capital, que ya vamos a ver qué son ganancias de capital, los donativos que se determinaron acá arriba por 16,533 quetzales, y se le restan las rentas exentas, que las rentas exentas son las ganancias de capital como tal. Una cosa es el pago del impuesto de las ganancias de capital y otra cosa es la ganancia de capital. Luego, al hacer la operación tenemos nuestra renta bruta, que sería esta ganancia antes del impuesto, sería nuestra renta bruta. Le sumamos nuestros gastos no deducibles y le restamos nuestra renta exenta y nos da un valor de 107,402.85 quetzales, que es nuestra renta imponible. ¿Sí? A nuestra renta imponible le vamos a aplicar el impuesto por pagar, que es nuestra tasa impositiva, que es del 25%, y nos da un valor de 3,272.17 quetzales. Entonces, perdón, de 26,850 quetzales. Entonces, esto es lo que este sería, digamos, el cálculo normal de un trimestre, porque aquí estarían los datos no proyectados al año. ¿Sí? Si quieres, se los pongo de esta misma manera. Mi renta bruta. Voy a copiar. Pueden hacer bolas. Y la idea no es esta. ¿Sí? Mi renta bruta, y acá vamos a hacer el cálculo únicamente de un trimestre, ¿sí? Para que no se me confunda. Mi renta bruta del trimestre me decía el ejemplo que les mencioné, que era de 92,294.11. ¿Sí? Luego me daba mis gastos deducibles, que los gastos deducibles sí los clasificaba. Por ejemplo, los voy a quitar. Ahí me daba gastos deducibles, como por ejemplo que se pagó ISR de ganancias de capital. Eso es un gasto no deducible porque se derivó de una actividad que no es del giro del negocio. ¿Sí? Y me decía el ejemplo que se pagaron 158.33 de ISR, que es considerado como no deducible. Ok. Luego me hablaba también de los donativos, que la empresa dio un donativo y que se excedió de lo que le era permitido deducir. ¿Sí? Por lo tanto, ese exceso, donativo en exceso, asciende a 16,533.74. ¿Sí, Luis? Una consulta.
¿cuándo se puede tomar que es un exceso de donativo? Ok, la ley nos dice que los donativos no pueden exceder del 5% sobre la renta bruta. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi límite de donativo que yo puedo hacer, yo tengo que tomar mi renta bruta y le aplico el 5%. Y acá dice que 4,000... 614.71. perdón, de mi renta bruta anual. Son los 92,000, perdón. Sí, este es únicamente el trimestre, les dije, ¿verdad? Juli. Sí. Entonces sí, estamos bien acá. Es del 5% de mi renta bruta del trimestre que estamos trabajando. Entonces yo en el trimestre únicamente puedo hacer una donación de hasta 4,614.71. ¿Sí? Durante los 3 meses, licenciado. Durante los 3 meses. Ya después se puede sacar el dato anual, pero el procedimiento que les enseñé tiene otros datos que todavía no los vamos a ver, digamos, digamos que no se ven en contabilidad 1, sino que ya irían más a contabilidad 2, contabilidad 3. Entonces, para no hacerlos tantas bolas. Sí, solo lo tenía como duda por... Únicamente este dato vamos a tomar. Entonces, sobre los 92,000, para saber cuánto podemos donar y cuánto podemos tomar como gasto, ¿sí? Son hasta 4,600. Por ejemplo, si yo hice una donación de 4,000 quetzales, lo puedo tomar como un gasto deducible, ¿sí? Si yo me excedo o me sobrepaso de los 4,614 quetzales, el excedente, eso lo tengo que llevar a lo no deducible. Entonces, tomo la porción que puedo deducir y luego tengo que sumar la porción que no puedo deducir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí doné 5,000 quetzales, significa que me excedí. ¿Sí? Entonces, yo únicamente puedo tomar como gasto deducible este valor. Y el excedente, que serían los 5,000 menos los 4,614, lo tomo como gasto no deducible. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿O les queda duda? Licenciado, disculpe, yo sé que ya lo explicó, que decía en los días anteriores, los gastos deducibles son los que, o sea, los que genera dentro del mismo círculo del negocio, digamos. Correcto. Acá le puse cómo habíamos definido los gastos deducibles. La ley nos dice que los gastos deducibles deben de ser útiles, deben de ser necesarios y pertinentes e indispensables para generar la renta o el ingreso que va a estar afecto al pago del impuesto. ¿Sí? Entonces, acá también lo definimos, que son los gastos que una empresa puede restar de sus ingresos para calcular la cantidad real que va a estar sujeta al pago del impuesto. Y nos dice que estos gastos deben de estar relacionados con la actividad económica del negocio, ¿sí? Y los gastos no deducibles, que son todo lo contrario. Por ejemplo, si yo pagué un sueldo, ese va a ser un gasto deducible porque el pago de ese sueldo de ese trabajador me está ayudando a generar el ingreso de la actividad económica principal del negocio, ¿sí? En las clases anteriores les ponía, si yo compro una televisión con dinero de la empresa porque soy el dueño, pero la televisión me la llevo para mi uso personal a mi casa, ese es un gasto no deducible porque no está ayudando a generar el ingreso de la actividad económica principal del negocio. Por ejemplo, si yo la televisión que compré con dinero de empresa la hubiera utilizado para publicidad o para pasar videos promocionales, eso sí me está ayudando a generar
ingreso de la actividad económica principal del negocio. Entonces, el gasto de la televisión sí lo podría tomar como un gasto deducible. Pero si me la llevé para mi casa y la estoy usando para mi uso personal y la compré con dinero de la empresa, ese es un gasto no deducible. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. ¿Estamos claros acá, jóvenes? ¿Quieren en las donaciones? Vamos a tomar este ejemplo para que no hagamos vuelta. Si yo doné 5,000 quetzales, ¿sí? Y al hacer mi cálculo de la renta, mi cálculo sobre la renta bruta de mi límite de donaciones que yo puedo hacer, que es del 5%, entonces yo el excedente lo voy a tomar como un gasto no deducible. ¿Sí? Licenciado, ¿Sí? significa que eso estaría afectando a mi empresa, digamos, el excedente. Correcto. Ajá, sí, porque eso como que tendría que salir de mi bolsa, por decirlo así, porque esto el Estado ya no me lo reembolsa, por decirlo así. Pues no que tenga que salir de su bolsa, sino que la empresa se hace cargo de de ese exceso Ajá, sí, porque yo no que puedo dio justificar. de la donación, correcto. Porque la ley Eh, ya no me permite sobrepasarme de ese límite, porque si no, varias empresas estarían donando cantidades únicamente para disminuir el pago del impuesto, porque preferirían dar su dinero en donación que pagarle al Estado. ajá, con esa razón es que le ponen Le ponen una un tasa, tope, un tope. correcto. Ajá. Gracias. Ok, entonces, si yo pagué impuestos sobre la renta de ganancias de capital y yo tengo el donativo en exceso, que serían los 385.29, acá tendríamos nuestros gastos no deducibles. En el ejemplo que les mencioné, creo que no tenía gastos deducibles. Le vamos a colocar que mis gastos deducibles fueron de 45,000 quetzales. 45,700 quetzales. Eso no me lo da el ejemplo que les había dado porque ahí se determina. Pero para que tengamos cantidades exactas. Entonces, tengo mi renta bruta, tengo mis gastos deducibles y tengo acá mi renta imponible. ¿Sí? A mi renta bruta le resto mis gastos deducibles, me da mi renta imponible. Ok. Rentas exentas. El enunciado me indicaba que de rentas exentas yo tengo ganancias de capital. ¿Sí? Que las ganancias de capital se dan porque yo vendí un bien y obtuve un ingreso, pero ese ingreso no fue derivado de una actividad económica principal de la empresa. Entonces, por lo tanto, es una renta que está exenta porque ese ingreso está afecto a pago de otro tipo impositivo o de otra tasa, porque entra dentro de las otras categorías de las rentas, que serían las rentas de capital. ¿Sí, Ruth? Lick, perdone, solo tengo una duda. En el ejemplo número 2, donde dice renta bruta menos los gastos deducibles, bueno, a mí me da que tenía que ser un monto de Ah, sí, aquí no le puse el... 46,500. Ok, sí, perfecto, muchísimas gracias. Ahí Aquí está. no le había Gracias, Lick. colocado el símbolo negativo. Gracias. Entonces, sí, mi renta imponible es de 46,594.11. ¿Sí? Ya tengo determinado aquí mis gastos no deducibles. Mis gastos o mis rentas exentas, que sería una ganancia de capital. ¿Sí? Porque fue un ingreso que yo obtuve derivado de una actividad que no era la principal del negocio. ¿Sí? Porque está afecta al pago de otro impuesto y lo podemos ver acá, que se pagó ISR por ganancias de capital. Entonces, esto sería una renta exenta. ¿Sí? Porque no se va a pagar sobre el 25%, sino que se pagó sobre el 10%. Ok. Entonces, tomo el dato de mi renta exenta, que serían los 1,538. Tengo mis gastos no deducibles determinados,
que serían los 543.62. ¿Sí? Y acá, digamos que es la determinación del primer trimestre, entonces no tendríamos pagos trimestrales anteriores. Perdón. ¿Iba a hacer una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, acá digamos que vamos a hacer el pago del primer trimestre. Entonces no tendríamos pagos trimestrales anteriores, por lo tanto acá no colocaríamos nada. Y al hacer nuestra operación, nos da una nueva renta imponible de 45.554 quetzales. ¿Sí? Entonces, a esta renta imponible yo le aplico la tasa del 25%. Y me da un ISR a pagar del trimestre de 11.388.60. ¿Sí? Aquí, como es el trimestre de enero a marzo, no teníamos pagos trimestrales anteriores. Por decirlo así, son datos reales. Exactamente, serían únicamente datos del trimestre que se está trabajando. Por ejemplo, si ya hiciéramos el del segundo trimestre, tendríamos que restar o tomar en cuenta este pago, ¿verdad? Sí lo vamos haciendo de manera acumulada porque la ley nos permite hacer cierres parciales o ir acumulando los datos, ¿sí? En este caso, si nosotros vamos acumulando los datos, tendríamos que restarle el pago anterior, que sería este, si hacemos la determinación del segundo trimestre. Pero si hacemos cierres parciales, perdón, que hacemos cierre contable cada trimestre, entonces ya no se toma en cuenta el trimestre anterior, únicamente en la declaración anual, ¿sí? Que lo recomendable y lo ideal, perdón, es que se hagan los cierres parciales para llevar un mejor control. Eso ayuda mucho para gestionar de mejor manera la carga tributaria de la empresa y ver de qué manera podemos deducir costos, deducir gastos, entre otras cuestiones o beneficios fiscales que podamos tener para disminuir de manera legal la determinación del pago del impuesto sobre la renta. ¿Dudas, jóvenes? Yo tengo una, licenciado. Okay. Por ejemplo, si ya sería, por ejemplo, el del segundo trimestre, ya la renta bruta ya sería la de los 2 trimestres juntos. No, si lo hacemos por la modalidad de los cierres parciales, no. Tendríamos que tomar únicamente la renta bruta del trimestre. Y únicamente en la declaración anual sí se toma la de todo el año. O sea, solo se va a hacer no por trimestre. Por trimestre, correcto. Ah, ok. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Estamos claros con las rentas de actividades lucrativas? Para efectos de la evaluación, les vendría la determinación del último trimestre. Del último trimestre. La del último trimestre. Y que en el caso del ejemplo, en el ejemplo 2, ya no se incluyó la resta de estos, perdón, la suma de estos 385, que fue el exceso del 5%. No lo incluimos, ¿verdad? ¿O sí está incluido en los gastos? Está incluido en los gastos no deducibles. Acá está, ¿ven? No deducibles. Ah, okay. En los 543.62. Acá está. Ajá, que sería la suma de los 158. Correcto. Más los 385.29. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? Solo una duda, licenciado. Perdón. Claro. Por ejemplo, el ISR de ganancias de capitales o de capital. De capital, perdón. De capital, ¿verdad? Ok.
esos 158 se sacaron del segundo ejercicio, ¿verdad? Sí, del segundo ejercicio. Ah, ok, gracias. Ya vamos a ver qué significan las ganancias de capital. Aquí tenemos un caso práctico sobre eso. Ok, ¿estamos claros con la determinación del pago del impuesto sobre la renta en este régimen del 25%? Sí, aquí solo estamos hablando del, como dijo usted, el régimen del 25%. No hay yo ya había mencionado uno de 10, que lo había mezclado, creo yo. Correcto, porque, por ejemplo, se puede dar el caso de que nosotros estemos inscritos en este régimen del 25%, pero tuvimos una transacción, vendimos un bien que no era de la actividad económica del negocio y tuvimos una ganancia, tuvimos un ingreso extra. Entonces, ese ingreso no se va a pagar sobre el 25% porque entra dentro de otra categoría de renta, que serían las rentas de capital o las ganancias de capital. Entonces, sobre esa categoría de renta se paga un 10%. Entonces, si nosotros lo volvemos a incluir para determinarlo en el 25%, eso se llama doble tributación. Y eso no lo permite la ley, ¿sí? Adicionalmente, que no le conviene a la empresa pagar doble impuesto, ¿sí? Entonces, por eso es que la ganancia de capital se toma como una renta exenta, que se va a quitar o a apartar de la renta imponible para la determinación del pago del 25%. ¿Por qué? Porque esta ya pagó su ISR correspondiente al 10%. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí, Luis? Una última solo para pues tener claro también ejemplos. En dado caso, hay casos que no hay gastos no deducibles. No Puede se haber. toman en cuenta. Ah, muy bien, sí. Sí puede haber casos de que no hayan gastos no deducibles, Claro. solamente rentas o pagos. Incluso hay casos en que no hay rentas exentas. Ajá. Ah, ok. Gracias. Sí, Eso gracias. depende de la gestión de la empresa, ¿verdad? Si la empresa en su gestión se da la tarea de que todos sus gastos sean facturados y que sobre todo esos gastos ayuden a la generación de la renta de la actividad económica principal, no tendría por qué tener gastos no deducibles. Los gastos no deducibles se generan porque las empresas compran en lugares por emergencia, compran en lugares que no dan factura, ¿sí? Y en vez de factura hacen un recibo, entonces ese recibo no lo podemos deducir del pago del impuesto, porque no es un documento legítimo de legítimo abono, ¿sí? No es un documento autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces no lo podemos deducir, por eso se suman, para aumentar la base de la determinación del impuesto. Otra forma para poder deducirlo es la emisión de facturas especiales. Pero realmente las facturas especiales no son una manera de utilizarlas cada vez que hagamos compras donde no nos den facturas, sino que las facturas especiales, como su nombre lo indica, únicamente las utilizamos como estrategia para poder reportar y deducir ese gasto. Pero de igual manera no se tributaría sobre el 25%, sino que se tributaría sobre el 5%. Y se extraería, así como las rentas exentas y los gastos no deducibles, de este cálculo, ¿sí? Al igual que las ganancias de capital y el impuesto sobre la renta de las ganancias de capital. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Ya no hay dudas acerca de este régimen? ¿No? No paso al siguiente. Ya no hay dudas, pasamos al siguiente práctico.
que el siguiente caso práctico es del régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. ¿Sí, Paola? Licenciado, disculpe la interrupción, es que fíjese que no sé por qué lados de aquí de Zacatepec se fue la luz y yo ahorita ando con mi internet. Igual ya que me comentó que no se ha podido conectar porque ella está conectada con Wi-Fi y no tiene datos, pero sí ha estado durante la clase igual que yo. Ok, perfecto. Que me escriba al correo, por favor. Vaya, licenciado, gracias. Ustedes, gracias por avisarme. Ok. Vamos con el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Acá directamente vamos a ir al tema de la renta. Ok. Nos dice, la editorial El Búho opera bajo el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. En el mes de julio del año 2023 generó una facturación por un total de 27.750 quetzales, excluyendo el IVA. Con esta información le solicitamos calcular el monto correspondiente al impuesto sobre la renta a pagar del mes de julio. Acá, por favor, entre paréntesis le vamos a colocar renta imponible. Ok. Para la determinación de este impuesto, nos vamos a ir directamente a tomar como base nuestra renta imponible, que el enunciado nos da que como este pago, el método de pago de este régimen es de manera mensual, pues aquí lo vamos calculando de forma mensual, ¿verdad? Únicamente de los ingresos del mes. Cuando hacemos la declaración jurada anual, se hace de la misma manera que el de actividades lucrativas. Se toma la proyección anual de los ingresos y se le restan los pagos mensuales ya realizados. Aparte, en este régimen hay una cuestión donde se tienen que hacer retenciones de impuestos sobre la renta, que las personas a las que yo le vendo por valores mayores a 2.500 quetzales, si no estoy mal, o 3.000 quetzales en adelante, me tienen que retener el 5% del impuesto sobre la renta, que es una manera también de pagar el impuesto sobre la renta de una manera indirecta, porque ahí el que me está comprando a mí es un agente retenedor que va a hacer el efectivo el pago y a mí me tiene que dar una constancia de la retención del impuesto. Entonces esa retención yo la tomo en cuenta para disminuir el valor de mi pago de impuestos sobre la renta. Acá vamos a hacer el cálculo mensual de lo que corresponde pagar en los primeros 10 días hábiles del mes de agosto, que corresponde al impuesto del mes de julio. Entonces, tomo mi renta imponible que me da el enunciado, que es de 27.750 quetzales. ¿Sí? Y como acá ya estamos en la renta imponible, nos vamos directamente a la tabla impositiva que nos da en el artículo 44 de la Ley de Actualización Tributaria. Ok, Elisa, por favor. Licenciado, ya son las -10. Ok, perfecto. Únicamente les explico este caso y concluimos acá. Ok. Entonces tenemos nuestra renta imponible, ¿sí? De 27.750. Entonces, como ya nos está dando la renta imponible, significa que ya están todas las deducciones permitidas restadas. Entonces, vamos directamente a la tabla que me da el artículo 44 de la Ley de Actualización Tributaria para la determinación de qué tasa impositiva le corresponde aplicar. En este caso en particular nos dice la tabla que la renta imponible del rango de 1 centavo a 30.000 quetzales no tiene que pagar un importe fijo de impuesto
y se le debe de aplicar una tasa impositiva del 5%. ¿Sí? De 30,001 centavo en adelante, sí debemos de pagar un importe fijo de 1,500 quetzales, y sobre el excedente de los 30,000 quetzales debemos de aplicar una tasa impositiva del 7%. Entonces, vemos nuestra renta imponible y nuestra renta imponible está dentro de la primera categoría. Entonces significa que no hay un importe fijo que aplicar, pero sí se le debe de aplicar el 5% correspondiente al primer rango de tipo impositivo. Entonces acá únicamente vamos a aplicar la tasa impositiva que le corresponde, que es el 5%. ¿Sí? Y le aplicamos el porcentaje a nuestra renta imponible que nos da el ISR mensual a pagar. Serían los 27,750 por el 5%, que nos da un valor de 1,387.50. ¿Sí? Y este es el impuesto que estaríamos declarando correspondiente al mes de julio. 1,387.50. ¿Qué sucede si me dan más datos, como por ejemplo mis ingresos, mis rentas exentas? Se hace esta misma determinación para una nueva renta imponible. Únicamente que en vez de aplicar el 25%, se aplica el 5% o el 7% dependiendo del rango en que esté establecido. ¿Sí, Leslie? Licenciado, una pregunta, ¿y qué sucede cuando dice que se excluye o está exento el IVA en este caso para este ejercicio? No sucede nada, es decir, así se queda o habría que hacer alguna otra deducción. No, únicamente es para que el estudiante no le quite el IVA, sino que significa que ya me están dando el valor sin el IVA. Sí, Ok, porque, por gracias. ejemplo, cuando en los enunciados me dicen o no me dan la instrucción de que no le están quitando el IVA, entonces yo le tengo que quitar el IVA. Porque el impuesto yo no lo puedo hacer si el valor al que yo le voy a aplicar la tasa impositiva del ISR tiene incluido el IVA. Entonces yo le tengo que quitar el IVA de ese valor, y sobre el valor sin el IVA yo trabajo. De acuerdo, gracias. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Igual, en el segundo ejemplo, tenemos un ejemplo del segundo caso, cuando hay que pagar el 5 y el 7%. Por ejemplo, aquí ya nos da la renta imponible de 260,120 quetzales, que también me indica que ya está excluyendo el IVA. Entonces yo voy a mi tabla y miro los rangos que lo tengo que aplicar. Entonces, yo tengo una renta imponible de 260,000 quetzales, ya entra dentro del segundo rango, porque es de 30,001 centavos en adelante. Entonces me dice que yo tengo que pagar un importe fijo de 1,500, y sobre el excedente yo le tengo que aplicar el porcentaje del 7%, sobre el excedente de 30,000 quetzales. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Entonces, primero yo le tengo que restar el límite o el excedente. El límite de la tabla impositiva. Entonces yo le tengo que restar los 30,000 quetzales, que es el límite del segundo rango. ¿Sí? Entonces, al restarle yo el límite de la tabla impositiva, yo obtengo el excedente. Y sobre este excedente yo voy a aplicar la tasa impositiva del 7%. ¿Sí? Entonces,
yo le aplico la tasa impositiva del 7% al excedente, que me da un valor de 16.108,40. ¿Sí? Entonces este es el ISR del excedente. ¿Van conmigo acá? Luego la tabla me dice que cuando tengo y renta imponible de la segunda categoría, yo tengo un importe fijo que pagar de impuestos sobre la renta. Entonces yo le tengo que sumar ese importe fijo que asciende a ¿cuánto asciende el importe fijo de esta tabla? 1.500. Correcto. Que es de 1.500 quetzales. Entonces, al sumarle yo el importe fijo, obtengo el ISR mensual a pagar. Los 16.000 más los 1.500 me da 17.608,46 de impuestos sobre la renta a pagar. ¿Sí? Totalmente diferente a que únicamente en la primera categoría le aplico el 5% y ya estamos a la renta imponible, ¿verdad? Ya restándole las deducciones permitidas. Y acá en el segundo caso, a mi renta imponible yo le tengo que restar el límite de la tabla impositiva, que son 30.000 quetzales, y sobre ese excedente yo le aplico la segunda tasa impositiva, que es del 7%. Entonces eso me da el ISR del excedente, pero adicionalmente al ISR del excedente me dice la tabla que yo tengo un importe fijo que pagar de impuestos sobre la renta de 1.500 quetzales. Entonces se lo debo de adicionar al ISR del excedente para que me dé el valor mensual que debo de pagar bajo este régimen. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Licenciado, disculpe, ¿el primer número de dónde sale o por qué empieza con 260? 260 me lo da acá el enunciado. Me dice que en el mes de julio de 2023 generé facturación por un total de 260.120 quetzales. Entonces esto nosotros lo vamos a tomar como nuestra renta imponible porque no nos da más información. Si me diera el detalle de mis gastos deducibles y no deducibles, yo hago este mismo procedimiento, ¿sí? Exceptuando el de los pagos trimestrales, ¿sí? Hago este mismo procedimiento hasta acá para determinar mi nueva renta imponible. Entonces, a partir de mi nueva renta imponible, yo veo la tabla para ver qué tasa impositiva o qué tipo impositivo le tengo que aplicar. ¿Sí? Entonces acá, en este caso, mi renta imponible es de 260 para servir. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok. ¿Sí, Héctor? Rick, disculpe, este del límite de la tabla impositiva de los 30.000 siempre va a estar así de cajón, por así decirlo, cuando se exceda de la cantidad que es del 5% a restar. Si pasa de los 30, así como ahorita, que son 260, siempre va a estar fijo 30. Si fueran 150, igual hay que restarle 30. Correcto, porque es sobre el excedente de 30.000. Si se da cuenta en la ley, en el artículo 44, si ustedes lo pueden buscar en su decreto 10/2012, la tabla le dice específicamente que es el 7% sobre el excedente de 30.000. O sea, siempre le vamos a restar los 30.000 quetzales. Y a esa diferencia le vamos a aplicar el 7%. Para servir. ¿Alguna otra duda, jóvenes, antes de terminar? ¿No hay dudas? ¿Estamos claros?
Igual ese material yo se los voy a subir. Si no les han subido el otro, ahorita voy a verificar para que se los compartan. Si no, yo se los voy a compartir a través del chat. Entonces estén pendientes. Pues si me pueden recordar ahí en el chat si no se los he enviado. A más tardar mañana. Para que me recuerden ahí, por favor, y yo enviarles el material. Entonces, el próximo fin de semana no tenemos clase por cuestión de elecciones de segunda vuelta. ¿Sí? Tenemos clase hasta el 26 de agosto. Y nosotros tenemos evaluación. Nosotros somos ya de los últimos 2 cursos, ¿verdad? Tenemos evaluación el 2 de septiembre. ¿Sí? Entonces, el 26 de agosto todavía tenemos una clase adicional que vamos a seguir con los otros casos prácticos para resolver también dudas que ustedes surjan de esto, ¿verdad? Conforme vayan repasando. Adicionalmente, les voy a subir una actividad únicamente con el régimen de actividades lucrativas y con el régimen opcional simplificado para que inicien a practicar. Cualquier duda que les vaya surgiendo, por favor me la trasladan al grupo y ahí con gusto se les van a estar resolviendo las dudas. Van a tener 2 semanas para poder desarrollar esos ejercicios. 5 ejercicios de cada uno para que puedan practicar para su evaluación. Entonces, el otro fin de semana no tenemos clase y se les va a subir esa actividad de estos 2 regímenes para que ustedes inicien a practicar. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, solo les voy a solicitar que puedan activar su cámara un momento para la última captura de pantalla de la asistencia. Y con eso daríamos por finalizada la clase del día de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, y me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes. Un gusto poderles saludar. Recuerden, el próximo fin de semana no tenemos clase hasta el sábado 26 de agosto. Entonces, estén pendientes de la plataforma y del grupo para cuando ya estén las actividades cargadas en la plataforma. Entonces, un gusto saludarles. Que tengan feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lic. Licenciado, feliz Gracias. tarde. Feliz tarde. Bendiciones, Lic. Gracias, feliz tarde. Licenciado, y así como para completar la zona, ¿cómo se va a hacer? Sí, dependiendo porque todavía nos quedan dos temas prácticos que resolver. Entonces, tendríamos la investigación, tendríamos el tema de los comentarios personales, tendríamos esta actividad del régimen de actividades lucrativas y opcional simplificado, y tendríamos la actividad de las rentas de trabajo y de las rentas de capital. Entonces ahí tendríamos 4 actividades que se van a dividir prácticamente en 2.5 cada actividad. Bueno, Para gracias. completar los 10 puntos de zona, perdón. ¿Sí ves? Ya.